Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Compartirle en esta hora, quiero hablarle del tema el lado oscuro del mundo espiritual, y quiero pedirles que me pongan atención, por favor. Quiero pedirle a los jóvenes que se tranquilicen, que pongan sus oídos atentos. No es hora para estar viendo celulares, no es hora para estar inadvertidos. Dios quiere traer advertencia sobre nuestras vidas. Hay una parte que se llama el lado oscuro del mundo espiritual, y esto es real, existe. Así como existe el bien, así también existe el mal. ¿Cuántos saben eso? Así como existe Dios, también existe Satanás. Esto es algo que no podemos omitir. Como hijos de Dios debemos de saber que estamos frente al lado de la luz y también estamos frente al lado oscuro del mundo espiritual. Hay una línea delgada que divide lo celestial de lo oscuro, y fácilmente de un ladrillo a otro podríamos estar al otro lado. Quiero mostrarte una escritura para darle pie a este tema. En Éxodo capítulo 7 versículos 8 al 12, ahí en pantalla van a aparecer los textos. Si lo lee conmigo, dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá ¿en qué? En serpiente. Ese es un milagro, ¿sí o no? Que un pedazo de palo se convierte en serpiente. Pero miren lo que viene en el 10. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió ¿en qué? En serpiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Ese es el lado del poder de Dios. Pero vea lo que viene ahora. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió ¿en qué? En una serpiente. Leamos la última parte en voz fuerte. Sin embargo, una vez más, sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Si bien es cierto, existe el lado oscuro, si bien es cierto, Satanás y los demonios tienen poder, pero también es cierto que Dios es más poderoso que Satanás y sus demonios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea Dios. Hay personas que le dan gran relevancia a los espíritus malignos. Dios es más poderoso que cualquier espíritu maligno. Bendito sea Dios. Y aquí quedó demostrado. Si usted se fija, los magos que tenía el faraón hicieron lo mismo que hizo Moisés, pero al final se ve que la serpiente que procede de la vara de Aarón prácticamente se tragó todas las otras serpientes. Quiere decir que el poder de Dios está por encima de toda magia negra, está por encima de todo ocultismo. El poder de Dios está por encima de toda hechicería, de cualquier encantamiento, de cualquier suciedad que el diablo quiera lanzar. Entonces, sin embargo, existe un lado oscuro de lo espiritual. Existe lo que podemos llamar el mundo de noche de la espiritualidad. Así como hay día
y noche en lo natural, también en lo espiritual hay dimensiones de luz y también hay dimensiones de tinieblas. Hay formas de espiritualidad que pertenecen a cada una de esas dimensiones, que están en constante oposición. Hay un choque continuo, hay un choque y un conflicto permanente. Desde que usted se levanta, desde el primer pensamiento que asalta en su mente, desde allí comienza la batalla. Desde lo que usted piensa ya en lo profundo de su corazón, si usted se pone a discernir un poco, usted podría llegar a descubrir si ese pensamiento viene del lado oscuro o viene del lado de la luz. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Detrás de cada actitud, detrás de cada palabra, hay un secreto espiritual que se esconde. Amén. Por eso nosotros somos llamados a examinar cada cosa que pensamos, a estar bien claros en cada cosa que hacemos, porque hay un lado oscuro también de la espiritualidad. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre el lado oscuro de la espiritualidad? Porque déjeme decirle, esto no es algo, no es un mito, esto es algo real, esto es algo que existe, esto es algo que se practica en el mundo. Quiero que nos vayamos allí en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 26 en primer lugar. Levíticos 19, 26, leámoslo juntos. ¿Qué dice? No practiquen la adivinación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la adivinación? Es augurio, es presentimiento. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, tengo un presentimiento? Levánteme la mano, ¿cuántos han dicho alguna vez eso? Miren, ¿sabe qué es eso? Eso es adivinación. ¿Están aquí o no están aquí? Mire, cuando uno le cree a Dios, no anda con presentimientos. Lo que el Espíritu de Dios le da al creyente es discernimiento. Diga conmigo, discernimiento, no presentimientos. Los presentimientos son una forma de adivinación. Entonces, ahí nos está diciendo la palabra que no practiquen la adivinación. Eso es augurio, eso es presentimiento, eso es horóscopo. Diga conmigo, horóscopo. ¿Alguno de ustedes ha consultado el horóscopo últimamente? ¿Qué me van a estar diciendo? Amén. Bueno, exacto, ahí está todo. Ahí en la internet usted se va a encontrar con todo tipo de tentaciones, y está a la distancia de un clic que usted le dé en su computadora, o si es un celular, solo que le haga así con el dedito, y ahí puede entrar usted a algún portal de ese tipo, exponiéndose al mundo oculto. Entonces, si seguimos leyendo, dice, ni los sortilegios. Sortilegios tiene que ver también con supersticiones, tiene que ver con hechizos, tiene que ver con encantamientos. Veamos el versículo 28, por favor. ¿Lo tienes ahí? Ok, ahí está, leámoslo juntos. No se hagan, están aquí, ¿verdad? En voz fuerte, pues dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. ¿Y qué dice al final? Yo soy el Señor. Siguiente, no acudan a la nigromancia. Vamos, no acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Juntos, yo soy el Señor, su Dios. Alguien pudiera decir, ¿qué tiene de malo leer el horóscopo? ¿Verdad que aparentemente no tiene nada de malo? ¿Qué tiene de malo que me lean la mano? ¿Qué tiene de malo que me lean la taza del té? Bueno, ahora hasta la taza del café, ¿va? Miren, de pronto de broma en broma le abrimos una puerta a la adivinación. Ahora, el punto es el siguiente. Si usted se fija, al final de ese mandamiento hay una firma que se estampa, que dice,
yo soy el Señor. O sea, que a mí me parezca que no es malo, eso no es importante. Lo tremendo es que Dios diga que no se haga. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Y habla de una parte bien tremenda que son los tatuajes. Hermanos, hacerse tatuajes en el cuerpo es pecado delante de Dios. Gracias por los amenes, hermanos. Para que no los den. Así es. Obviamente, si alguien se hizo un tatuaje y le entregó su vida a Cristo, la operación de ese tatuaje queda anulada. Pero un creyente no debe hacerse tatuajes ni por broma, porque es un mandamiento del Señor. Entonces, nos está hablando de no practicar estas cosas. Nos está hablando de no practicar la adivinación, sortilegios, de ponernos marcas y tatuajes en la piel. Nos está hablando de la nigromancia, que tiene que ver con el espiritismo, con la hechicería, que tiene que ver con ir a buscar a alguien para hacer un trabajito. Eso nunca ha pasado de moda. Hay muchos creyentes que dejaron de confiar en Dios y han caído en desesperanza y se van a buscar una ayuda. Y lo peor de todo, que en vez de recibir ayuda, quedan más atados todavía espiritualmente. Entonces, Dios nos está hablando acerca del lado oscuro de la espiritualidad. Quiero que nos vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al versículo 12 en la primera parte. Si lo lee conmigo, dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables. La palabra abominable, hagamos una pausa ahí, significa detestable, significa repugnante. Eso significa abominable. Quiere decir que para Dios hay cosas que son repugnantes, hay cosas que son detestables. ¿A cuántos hay cosas que le repugnan? Levánteme la mano para que entendamos. Hay cosas que nos repugnan, hay cosas que con solo verlas, a mí en lo particular me provoca náusea. Algo parecido le pasa a Dios cuando hacemos estas cosas. Entonces continuemos con la lectura de esas naciones. Versículo 10: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. 14, juntos. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios, juntos, no te ha permitido hacer nada de eso. Juntos. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él escucharás. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Bendito sea su nombre. Miren, hermanos, un verdadero hijo de Dios no se va a consultar a ningún adivino. Un verdadero hijo de Dios se planta en la dirección que da la palabra de Dios, porque estas cosas no son agradables al Señor. Fíjese que habla de costumbres, y las costumbres tienen que ver con tradiciones. Nosotros hemos aprendido tradiciones religiosas, ¿no es cierto? Yo en mi casa desde niño viví en tradiciones religiosas. Yo recuerdo cuando ponían a San Antonio de cabeza, muchas veces. Yo recuerdo que en mi casa ponían manojos de ajos en la puerta, ponían herraduras para traer la suerte. Quizá se haya hecho en ignorancia. Yo he visto en muchas casas que todavía existen esas cosas. Nosotros no podemos depender de costumbres y de tradiciones que no le agradan al Señor. Allí habla de sacrificios humanos. Antes a esos dioses les sacrificaban personas. Eso era detestable para el Señor.
No podemos nosotros depender de la adivinación, de la brujería, de la hechicería. No podemos de hacer conjuros, de consultar a espiritistas, porque hacer eso significaría decir que ellos tienen mayor poder que Dios, y eso no es cierto. Dios es más poderoso que todo. Que Dios te tenga en un proceso difícil y tú no lo entiendas, eso es otra cosa. Que tú estás en el valle de la desolación, en el valle de la crisis, en el valle de sombras, eso es otra cosa. Pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Eso significa que tú debes aprender a depender de Dios. Significa que debes aprender a ver el cuadro completo. No poner los ojos en el suceso, sino en el proceso. Cuando estés al otro lado, te vas a dar cuenta que Dios siempre estuvo contigo. Pero muchos, cuando se desesperan, comienzan a buscar en otras cosas, y cuando tú buscas el ocultismo, le estás diciendo a Dios: tú eres menos poderoso. Nosotros tenemos un recurso valioso, y ese recurso valioso se llama la fe. Si tenemos fe como un granito de mostaza, le podemos ordenar a cualquier montaña que se ha abalanzado contra nuestra vida que se vaya, y se irá. No hay cosa en esta vida que nosotros como hijos de Dios no podamos superar si le creemos a Dios y a sus promesas. Necesitamos poner los ojos en Dios. Ahora, esta situación del ocultismo es algo real. Yo no necesariamente tengo que ir a ver un espiritista para meterme en estos asuntos. En mi casa, en mi propio televisor, yo podría estar recibiendo cursos completos de brujería. Si usted se fija, hay una tendencia nuestra a ver películas de ocultismo. Hay una cosa como que eso nos atrae, como que nos ala. Quizás un par de años atrás estuvo famosa esa saga de Crepúsculo. Yo vi en la internet a muchas cipotas pintándose como las vampiras. En Estados Unidos existe una corriente, una secta que se llama el vampirismo. Hay personas que se visten, se ponen colmillos de vampiro, salen por las noches a chupar sangre. No sé qué tipo de sangre chuparán, pero es una corriente, es una puerta abierta al ocultismo. Hay tantas avenidas hoy, más que nunca, que estamos globalizados, estamos expuestos a costumbres paganas. Hoy es fácil a través de un portal en la internet entrar y abrir una puerta al ocultismo y estar practicando cosas que no tienen nada que ver con nuestra propia cultura de vida. Pero hay una cultura que es superior a estas culturas, y es la cultura de la palabra de Dios. Las órdenes, los mandamientos de Dios son imprescindibles, son sumamente importantes que nosotros los obedezcamos y que caminemos en ellos. Y cuando lo hacemos, podemos contar con el favor, con la gracia, con la bendición, con la multiplicación de Dios. Dios está de nuestro lado. Sin embargo, el mundo oculto, la parte oscura de la espiritualidad, es algo real y es algo que está presente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros repeler el lado oscuro del mundo espiritual? Tengo 4 propuestas. La propuesta número 1: tenemos que aprender a vivir como hijos de luz. Diga conmigo: yo tengo que aprender a vivir como hijo de luz. Quiero mostrarte ahí en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 8. Juntos, por favor. Dice: porque ustedes antes, ¿cuándo? Antes eran ¿qué? Oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, vivan como hijos de luz. Yo cuando me pongo a ver mis días anteriores al Señor, veo en mi vida muchas costumbres. Veo en mi vida muchos pensamientos cargados de miedo, cargados de supersticiones, cargados de cosas raras.
Pero cuando te dejas alumbrar con la palabra de Dios, el Señor te saca de toda ignorancia, el Señor te saca de toda oscuridad, el Señor te saca de donde has estado atrapado por años. Porque miren, hermanos, vivir atrapado en pensamientos supersticiosos, en pensamientos del lado oscuro, es fácil porque desde niños nos han acostumbrado a vivir de esa manera. ¿No es cierto? Ahora estamos en la iglesia, estamos en Cristo, pero déjame decirte una gran verdad que no podemos soslayar. La iglesia evangélica está llena también de tradiciones raras, que en el transcurso de los años se fueron metiendo, y estamos aquí, tenemos la palabra, pero aún así conservamos cosas raras del lado oscuro de la espiritualidad. Pero aquí el Señor nos está exhortando que para repeler el lado oscuro de la espiritualidad tienes que aprender a vivir como hijo de luz. La palabra es lámpara, así dice la Biblia en el Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra es lámpara que alumbra el camino de la oscuridad para que no tropieces. Pero también dice que es lumbrera. Entonces es lámpara para que no tropieces. Dios no quiere que no solo tropieces, sino que veas hacia dónde vas. ¿Cuántos están aquí esta noche? Hay personas que no tropiezan, pero andan perdidos. Dios no quiere no solo que no tropieces, sino que veas el cuadro completo, hacia dónde vas, que no te extravíes. Por eso dice, y lumbrera mi camino, para que puedas ver el horizonte. Es decir, no solo no tropezar, sino saber hacia dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos repeler el lado oscuro de la espiritualidad? Número 1 dijimos, aprendiendo a vivir como hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? En segundo lugar, ¿cómo repeler el lado oscuro de la oscuridad? Debes asegurarte de hacer lo que le agrada al Señor. Dígalo conmigo, voy a asegurarme, pero hágalo con ganas, hombre. Voy a asegurarme de hacer lo que le agrada al Señor. Quiero mostrarte en Efesios capítulo 5 versículo 10. Si lo lee conmigo dice, y comprueben lo que agrada al Señor. Esto está en la nueva versión internacional, pero tengo aquí la nueva traducción viviente que dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Quiere decir que para agradar al Señor yo tengo que indagar, yo tengo que investigar. Yo no puedo dejarme llevar por lo que me diga el vecino. Yo no puedo dejarme llevar por lo que me diga mi amigo o mi amiga. Yo tengo que indagar, tengo que averiguar qué es lo que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque así como hay personas que favorecen el ocultismo, de igual forma debemos esmerarnos por comprobar, por averiguar lo que en verdad agrada a nuestro Padre Celestial y asegurarnos de hacer lo que al Señor le agrada. Y estoy utilizando lo que el texto dice, asegurarnos. Asegurarse es que yo voy a estar claro, yo voy a tener una respuesta anticipada para decir no a algunas propuestas indecentes del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a estar ahí en tu puesto de trabajo. Nadie de la iglesia va a estar ahí vigilándote a ver qué piensas o qué dices. Es tu decisión personal. Nadie va a estar cuando te reúnas con tu amigo y tu amigo te incite a hacer algo o tu amiga te incite a hacer algo que no le agrada al Señor. Solo vas a estar tú y va a estar Dios. Tú debes de tener respuestas anticipadas a cosas que te propongan. Tú debes de asegurarte, tú debes de averiguar claramente qué es lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. ¿Cómo repeler el lado oscuro de la espiritualidad? Número 3, rompamos todo vínculo con cualquier forma de tinieblas. Diga conmigo, voy a romper todo vínculo con cualquier forma de tinieblas y de oscuridad. Quiero que leamos en Efesios capítulo 5 versículo 11. Diga conmigo, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien
denúncienlas. No tengan nada que ver. La palabra es clara. No tengan nada que ver, tienes que cortar, tienes que renunciar por completo con todo nexo, con toda vinculación con lo oculto. No puedes estar allí entre una cosa y otra. Tienes que tener claridad en tus decisiones. No puedes estar ahí vacilando entre un pensamiento y otro. No puedes estar aplaudiendo y avalando aquello con lo que el cielo no está de acuerdo, aquello con lo que el cielo no comulga. Aunque esto represente que sea rechazado, aunque esto represente que sea subestimado, aunque esto represente de que sea señalado como sectario, como fanático, como lunático, no importa lo que la gente piense. Lo que importa es que seamos aprobados delante del Señor. Tenemos que tomar decisiones, y una decisión para poder repeler todo nexo con el lado oscuro de la espiritualidad es romper con todo vínculo, con todo nexo que tenga que ver con toda forma de tiniebla. El texto es claro, dice: no tengan nada que ver con obras infructuosas de la oscuridad. Gloria a Dios, hermanos. Me atrevo a decirles estas verdades porque en la vida estamos tapizados de decisiones. Y mira, si tú no aprendes a llenar tus espacios, otras cosas van a llenar espacios de tiempo en tu vida, que al final de tu día vas a decir: no valió la pena todo lo que invertí en eso. Más bien lo que hiciste fue abrirle puertas a las tinieblas y a la oscuridad. Aquí el Señor es claro: obras infructuosas. Hacerlo así implica que tenemos que tener radicalidad de nuestra parte. No tenemos que darle lugar a posiciones imparciales. O eres o no eres. No puedes estar a la mitad. Aquí no puedes estar en el centro. O eres de los buenos o eres de los malos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Dios lo negro es negro y lo blanco es blanco. Y agrega el texto sagrado: sino más bien denúncienlas. Denúncienlas. Es decir, que tenemos que proclamar la verdad de la palabra versus las mentiras ocultas del enemigo. Si hay algo con lo que debemos de ceñirnos, es con el cinturón de la verdad de Dios, el cinturón de la palabra de Dios. Es la única manera de poder repeler ese lado oscuro de la espiritualidad. Número 3, dijimos, tenemos que romper con todo vínculo, con cualquier forma de tinieblas. Y finalmente, ¿cómo repeler el lado oscuro de la espiritualidad? Número 4, tienes que ponerte en la luz cualquier área de tu vida que se encuentre en oscuridad. Diga conmigo: voy a poner bajo la luz de Dios toda área de mi vida que se encuentre en oscuridad. Puede ser que estemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Hemos recibido a Cristo, pero tenemos áreas de nuestra vida que las tenemos ahí como que nosotros las dominamos, no las entregamos bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Yo conozco personas, hermanos, que son maravillosas personas, pero la mentira está en sus labios. Mienten por todo. Y así podemos encontrar situaciones. ¿Qué tal tu sexualidad? ¿Qué tal tu vida de intimidad? ¿Qué tal tus relaciones interpersonales? ¿Qué tal tu vida familiar? Y entonces, si queremos repeler el lado oscuro de la espiritualidad, tenemos que poner bajo la luz de Dios toda área que esté bajo oscuridad. En Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14 nos dice la palabra, léalo conmigo: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace ¿qué? Visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Hay un tema en la academia que a mí me fascina, me gusta, es el tema del juicio eterno.
ese tema uno lo pone en perspectiva, porque uno aquí se le olvida que va en una travesía y que un día todos nos vamos a sentar frente al trono del gran juez, el tribunal de Cristo, y le vamos a dar cuentas al Señor. Claro, todo pecado que ha sido confesado es totalmente borrado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no se vuelve a acordar nunca más de nuestros pecados confesados, de lo que nos hemos arrepentido, ¿cierto? Pero que tenemos que darle cuentas a Cristo en su tribunal, eso es una realidad. Amén. ¿Usted ha visto ese programa de Laura en América? Que pase el video, dice, Dios mío, cuando pasa ese video el tipo dice, no, que es fiel con la mujer, y el tipo en el video aparece con otra mujer por allá, ¿va? ¿Y cómo se niega ahí? No, dice, si yo solo contigo, mi amor, y que tú sabes. Y de repente llega el amante, llega la otra amante, llega la otra amante, y al final usted sabe cómo termina el programa, saquen al sinvergüenza de aquí, ¿va? Claro, en el tribunal de Cristo no va a ser así, hermanos. Pero yo les pregunto, ¿qué vamos a esconderle a Dios? ¿Ah? ¿Habrá algo que le podamos esconder a Dios? ¿Qué dice la palabra? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y esto comprende que tenemos que examinar nuestros deseos, tenemos que examinar nuestros quereres, tenemos que examinar nuestros apetitos, tenemos que examinar nuestros anhelos. ¿Por qué? Tenemos que ver hacia dónde apuntan para que la luz de su verdad ponga al descubierto cualquier tiniebla que haya. Amén. Solo la luz de la palabra. Detrás de cada cosa nuestra hay algo puro o impuro que se esconde detrás. Fíjense que a mí me gusta, por ejemplo, tomarme una copita de vino algunas veces, después de un almuerzo así muy pesadito. Y en una ocasión me tomé una copita con unos amigos de vino, en un almuerzo que tuvimos. Eran hermanos de la iglesia. Bueno, y pasó aquello. Y resulta que un día visité a uno de estos hermanos yo. Y cuando entré a su casa, detrás de la puerta habían como 10 botellas de vino, hermanos. Y viera que eran reprendidas, me pegó el Señor. Porque ese hermano, como yo lo invité a la copita de vino, él dijo, no hombre, si el pastor se echa una copita, démosle viaje. Y entonces el Señor me reprendió a mí y yo le pegué una buena sacudida a ese hermano también. Porque yo hice algo de una manera inocente, pero él lo interpretó de otra manera. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Entonces muchas veces tenemos que examinar nuestras acciones, tenemos que examinar nuestros motivos, tienes que examinar tus pensamientos. Yo muchas veces estoy en mi casa y se me viene un pensamiento y ante el pensamiento tengo que tomar una decisión y me doy cuenta que detrás de mis pensamientos y de las decisiones que estoy a punto de tomar hay un lado oscuro. Y de pronto salta mi conciencia y viene la voz de Dios y me dice: lo que vas a hacer no es correcto. Muchas veces me he detenido, pero otras no. Bueno, estoy siendo honesto con ustedes. Pero lo que te quiero decir es que estamos en una lucha constante y permanente. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes estar sentado ahí escuchando la palabra de Dios, pero pensando un montón de brutadas. Tú pudieras estar sentado ahí aparentemente contento, pero con malas motivaciones. Hay un lado oscuro de la espiritualidad. Cada decisión que tú tomes en el presente va a repercutir en tu futuro. Todo lo que tú hagas hoy será lo que tú seas mañana. Todo lo que tú siembres hoy será la cosecha que tendrás en los días subsiguientes. ¿Cómo repeler el lado oscuro de la espiritualidad? 4 cosas.
Número 1 dijimos, tenemos que aprender a vivir como hijos de luz. Diga conmigo, tenemos que aprender a vivir como hijos de luz. Número 2 dijimos, diga conmigo, voy a asegurarme de hacer lo que al Señor le agrada. Número 3, ¿cómo repeler? Voy a romper todo vínculo con cualquier forma de tinieblas. Y número 4, diga conmigo, voy a poner toda área oscura de mi vida bajo la luz de su palabra. Algunas veces yo he tenido la experiencia de ir así terrenos y veo algunas piedras bonitas, algunos terrenos, y cuando la levanto las piedras, salen de esas cucarachas que hay en el monte. Con la luz salen pero disparadas, que no hayan donde meterse. Así es cuando tú expones áreas de tu vida a la luz de la palabra. La palabra es un espejo poderoso donde tú te puedes ver claramente cómo eres y donde el Señor te transforma día con día. Te pones de pie, por favor, para que oremos a nuestro Padre. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.